Sí, sí, se cierra SPD, se cierra con una intro a sistemas operativos, sí. Algo de memoria, algo que vieron, algunas cosas que vieron de memoria, jerarquía de memoria y todo eso. Puertos de salida y entrada. Y pueden haber sistemas operativos, esas dos cosas vimos. Claro, pueden haber visto jerarquía de memoria, si llegaron. Yo lo Eso fue en el primer cuatri. En el primer parcial, perdón. Sí. Jerarquía de memorias. Que vamos a verlo en profundidad ahora después, vamos a meternos más en lo que es memoria y diferentes arquitecturas de memoria caché, paginación. Los buffer, los famosos buffer. De todo eso lo vamos a ver más en profundidad e incluso hasta... ¿Vemos alocación de memoria? Sí. No vemos alocación de memoria. No vemos algoritmos de ubicación, no vemos. Eso estaría hermoso. Hay arquitectura 2, ¿no? Para el cuatri que viene, sí. ¿Cómo? ¿Está arquitectura 2 o muere acá? No, creo que no. ¿Cande? ¿Vos sabés? No, termina acá. ¿Y qué correlatividad tiene el cuatri que viene? ¿O el segundo año? No sabría decir. Porque esto vendría a ser continuidad de CPD, en teoría. Claro. Pero creo que después ya no recibe ninguna más. Creo, no me acuerdo. ¿No cambiaste la computadora? ¿Dónde que se te ve más high definition? Sigue siendo la misma. El cuatri que viene es más organización contable. Ah, qué divino. No, me gustan las matemáticas, así que es una derivación. Bueno. Vamos con la segunda parte. Está bien, Sonia. Bien. ¿Por qué lo estoy viendo así? Porque eso abrí el PDF. A ver, perdón. Abrí el PDF. No. Vamos con el PDF. Lo rompe todo. Bueno. Vamos a achicar esto así agrandado. No puedo achicar esto, ¿no? No. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bien. Procesos. Vimos que un proceso es dijimos que era un programa en ejecución con todo lo que involucra estar en ejecución. Es decir, el programa, cuando está en disco, es código ejecutable. ¿Está? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, doble clic y le damos inicio a ese programa, se convierte en proceso. ¿Por qué? Porque genera, son todas esas líneas de código que están grabadas en disco en forma de programa, más una serie de datos, memoria para datos, memoria para código y registros de ejecución, un
un contador de programa, es decir, un contador que lleva control de la línea o la posición por la cual se va ejecutando, áreas de memoria para datos, áreas de memoria para código, todo esto hace a un proceso. ¿Tá? Entonces, la diferencia entre programa y proceso es que un programa es un archivo ejecutable que está en disco y un proceso es ese programa ejecutándose con todo lo con todo lo necesario para llevar a cabo esa ejecución. ¿Está? Varios procesos pueden compartir un procesador. Vamos a ver después que el sistema operativo es el que se encarga de controlar ese acceso al procesador y definir o decir qué proceso es el que va a ocupar el procesador y por cuánto tiempo. Para esto se usa un algoritmo de calendarización o scheduling para determinar qué proceso es el que va a ocupar, como decía recién, qué proceso es el que va a ocupar el procesador, por cuánto tiempo y quién es, cuando éste deja el procesador, cuál es el que va a continuar con la ejecución. Por ejemplos de estos scheduling, de estas calendarizaciones, son el FCFS, el Round Robin, por prioridades, SJF, todas son siglas que nos indican la forma de funcionar, que ya las vamos a ver en detalle a cada uno. Existen dos modos de ejecución para los procesos. Estos son el modo usuario y el modo kernel. El modo usuario permite la ejecución de instrucciones que no afectan a otros procesos. O sea, es la ejecución de instrucciones propias del proceso dentro del entorno de ese proceso. Y el modo kernel permite la ejecución de otras instrucciones que ya son instrucciones relacionadas con pedidos al sistema operativo. ¿Está? Cosas que el sistema operativo, que nosotros vamos a ejecutar en modo kernel pidiéndole al sistema operativo que nos habilite a ejecutar determinadas instrucciones que son protegidas. Disculpe, ¿eso Sí. serían llamadas al sistema? Eso serían, claro, llamadas al sistema, exactamente. Andrés, Sí. vendría a ser en modo administrador, ¿no? Cuando ejecutás algo. No es el modo administrador. El modo administrador es más de parte del sistema operativo. Acá estamos un poquito más abajo que el modo administrador. ¿Tá? Acá estamos, el modo administrador de Windows, por ejemplo, es darle al programa que se está ejecutando permisos sobre los recursos lógicos del sistema operativo. ¿Tá? Permisos sobre determinados archivos, determinadas protecciones lógicas del sistema operativo. Esto ya es un modo de ejecución, es un modo del procesador. ¿Tá? Las instrucciones a nivel máquina se ejecutan en modo kernel. El proceso... Uy, se me colgó todo, no veo nada. ¿Ven ustedes la pantalla? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bien. A mí se me quedó todo, no veo... Ahí está, ahí volvieron. Bien. Como decía, cuando nosotros lanzamos un programa a ejecución, este inicio de ejecución tiene una serie de pasos. Tiene una serie de pasos que se ejecutan que son las que permiten la creación de este proceso. Por ejemplo, la inicialización del sistema, o sea, preparar el sistema para generar este nuevo proceso, como por ejemplo
asignar espacio de memoria, limpiar ciertos registros, o sea, la preparación del sistema para poder levantar, no hay problema, Germán, para levantar este programa como proceso. En segundo lugar, se generan llamadas al sistema para crear un proceso que ejecuta una instrucción, create process. Es una instrucción propia del sistema que se ejecuta para crear el proceso. Se genera la petición del usuario, se lanza una nueva aplicación desde la interfaz del usuario, se inicia o se genera el inicio de un proceso por lotes, un sistema de cola de trabajos en servidores. Estos son las diferentes instancias para crear para generar la ejecución de un programa y que se transforme en proceso. Y un proceso en algún momento finaliza la ejecución, termina su ejecución o por algún motivo deja de ejecutarse. Estas formas de finalización también son dos. Pueden ser voluntarias o involuntarias. Las finalizaciones voluntarias son la terminación normal, o sea, uno decide cerrar ese proceso o terminar ese proceso, o la finalización por error. Por algún motivo el proceso da un error porque le falta algún dato, porque, no sé, no puede abrir un archivo o lo que fuera, y fue programado así. Son voluntarias porque son finalizaciones que quien creó el programa determinó que ante determinadas situaciones el proceso finalice. ¿Está? Cuando el operador da salir a un botón o cuando el operador pide cargar algún archivo que, supongamos, ese archivo no existe, quien creó la aplicación determinó que el proceso debe finalizar. Por eso son voluntarias, porque están programadas para que sucedan ante esos eventos. Y las involuntarias son finalizaciones por errores fatales, por ejemplo, una excepción. Después vamos a ver que, por ejemplo, una división por cero, ustedes saben que la división por cero no es posible, no se puede. Si nosotros en alguna instrucción, en alguna parte del código, intentamos ejecutar una división por cero y esto no está... este error no está capturado de forma de que el programa no se aborte, directamente el proceso no continúa, no hay forma de que el sistema sepa qué hacer. La única forma de que el sistema puede continuar con la ejecución ante una excepción de este tipo es que esta excepción sea... dependiendo del lenguaje en que fue creado el programa, capturar esa excepción y, bueno, tratar de dar una salida de forma elegante y que el programa no aborte. Pero si no está capturada esa excepción, el programa directamente se corta. O sea, perdón, la diferencia sería que uno fueron previstas por el programador y las otras no. Exactamente. Bien. Son excepciones, son errores que no están contemplados en el código, por decirlo de alguna forma. ¿Está? Bien. Perfecto. Por ejemplo, esto que digo yo de capturar la excepción, de capturar el error, si el lenguaje lo permite, hay lenguajes que no lo permiten, pero si el lenguaje permitiese capturar un error de división por cero, el programador puede decidir continuar la ejecución con un mensaje, no sé, error en división, y se va a donde el programador decide. Ahí no habría una finalización. Pero hay lenguajes que no permiten, por ejemplo, la captura de errores, e incluso lenguajes que permiten la captura de errores, el programador no lo hace. Entonces, ante esas situaciones, el programa no continúa. Y otra forma de finalización involuntaria
es que otro proceso mate a ese proceso que finaliza. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al administrador de tareas, decimos kill, matar este proceso, o cuando desde Linux o Ubuntu ponemos kill y un número de procesos. Hicimos un PS, nos tiró la lista de procesos corriendo y le hicimos un kill con el número de procesos. Eso es una finalización involuntaria para el proceso, nosotros lo estamos forzando a finalizar. Quiere decir que hay dos tipos de procesos entonces, uno que lo genera el sistema y otro que el usuario. Hay dos tipos de procesos, exacto, hay procesos que se lanzan voluntariamente por el usuario, hay procesos que son propios del sistema operativo y hay procesos que son hijos de procesos que el usuario lanzó. ¿Ah? Eso depende de cada aplicación que nosotros ejecutemos. Lo que decíamos el otro día, vos tenés una sola ventana de Chrome abierta, pero tenés no sé cuántos procesos de Chrome dando vuelta. Y cada uno ahí tiene su actividad y sus tareas a desarrollar. ¿Qué se le llama árbol a ese proceso cuando se va ramificando en varios? Sí, lo suelen llamar así, árbol de procesos, sí. Bien, entre estos datos y estas estructuras que dijimos que un proceso tiene cuando se está ejecutando, tenemos lo que se llama bloque de control del proceso. Se lo conoce como BCP o PCB, de la sigla en inglés, de Process Control Block. Y es un registro que lleva el sistema operativo donde agrupa toda la información necesaria que necesita para un proceso en particular. ¿Tá? Va a tener un BCP o un PCB por cada proceso que está corriendo. Cada vez que el sistema operativo crea un nuevo proceso, va a tener que crear un BCP correspondiente con este proceso. Es una forma de descripción en tiempo de ejecución y se mantiene durante todo el tiempo que el proceso está activo. Obviamente, cuando el proceso desaparece, ese PCB se destruye. ¿Tá? Y el espacio de PCB, ese espacio que está usando ese proceso, puede ser usado por otro proceso, ¿no es cierto? Queda libre. El PCB guarda, entre otros datos, los principales son un ID del proceso, un identificador, el estado en que se encuentra ese proceso, si se encuentra listo, bloqueado, si está a la espera si está en alguna cola de espera, si está ejecutando, diferentes estados. Ahora vamos a ver los diferentes estados que puede estar. Un contador de programa, que decía que llevaba la dirección de la próxima instrucción a ejecutar, o sea, el sistema operativo lleva un puntero a la instrucción que se está ejecutando o cuál es la próxima instrucción que se va a ejecutar. ¿Para qué? Para que si este proceso, por X motivo, tiene que ser sacado del procesador para darle lugar a otro proceso, cuando este proceso se reincorpore al procesador, vuelva a tomar control del procesador, el sistema operativo sepa dónde quedó ejecutando. Es un puntero para saber desde dónde debe continuar la ejecución. Distintos valores de registro de CPU que se usa para el cambio de contexto. El cambio de contexto ya vamos a ver qué es. Espacio de direcciones de memoria, una tabla de las diferentes direcciones de memoria donde hay
datos o datos de ejecución o datos de código para poder accederlos, saber a dónde apuntar y saber qué diferente dirección de memoria pertenece a ese proceso y no a otro, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el sistema operativo se tiene que ocupar de proteger los recursos ante el intento de uso de otro proceso que no le corresponde. ¿Está? Con esto sabe qué direcciones de memoria pertenecen a ese proceso y cuáles, obviamente, cuáles no. Prioridad en caso de utilizarse, dicho en caso de ser un sistema operativo con prioridades. Cuando veamos los diferentes algoritmos de scheduling, vamos a ver que se pueden utilizar prioridades. Los procesos pueden tener diferentes prioridades de ejecución, o sea, diferentes niveles de prioridad de ejecución. Ese dato se guarda en el PCB para que el sistema operativo pueda comparar la prioridad entre un proceso y otro y poder decidir a quién le corresponde tiempo de ejecución en el procesador. Una lista de recursos asignados, estadísticas del proceso, diferentes indicadores de ejecución, datos del usuario, permisos que puede llegar a tener este proceso, puede ser un proceso como vos dijiste recién, como por ejemplo con haber sido ejecutado con el modo administrador, por ejemplo. Entonces esto tiene diferentes... Profe, ¿se puede silenciar porque no se escucha bien? Sí, ahí está. Por ejemplo, el proceso puede haber sido ejecutado con algún permiso en especial, por ejemplo, en modo administrador. Entonces, en este registro de permisos asignados, ahí se almacena la información de estos permisos que puede llegar a tener el proceso. Y algunos indicadores de cosas que por ahí el proceso está esperando. Entonces, para que el sistema operativo pueda llevar control de saber, por ejemplo, quién hizo una petición a determinado recurso y saber a quién responder ante una vuelta de datos, también se guarda en el PCB. Bien, dijimos por acá valores de registro de CPU se usa para el cambio de contexto. El cambio de contexto o context switch es la ejecución de una rutina que pertenece al kernel del sistema operativo para que la ejecución de un proceso para dar paso a la ejecución de otro distinto. ¿Qué significa esto? Hay sistemas, bueno, incluso en los multiprocesadores, ¿no es cierto? También se dan los multiprocesadores, porque teníamos equipos monoprocesador y ya ejecutábamos múltiples tareas a la vez. Teníamos el 286 o el 386 y ya ejecutábamos Windows, que nos daba la sensación, como dije el otro día, le daba la sensación al usuario de estar ejecutando, no sé, supónganse, Word y Winamp en ese momento. Cada vez que nombro cosas de allá se me sale... Doy datos de mi fecha de nacimiento. Pero bueno, podíamos hacer eso y no teníamos más de un procesador, no, teníamos uno solo. Teníamos un solo procesador con un solo kernel, con un solo núcleo, y nosotros hacíamos dos cosas a la vez, o tres, lo que nos diera la capacidad del procesador y la memoria.
Esto se daba gracias al cambio, a este cambio de contexto, al context switch. Alguien dentro del sistema operativo administra el uso del procesador y hace una barrida, por llamarlo de alguna forma, entre diferentes aplicaciones, ejecutando estas aplicaciones una cantidad de tiempo X en el procesador, dándole al usuario la sensación de que está ejecutando más de una tarea a la vez. ¿Está? Esto es el context switch. Un cambio de contexto. Estoy ejecutando una aplicación, guardo todo el contenido, todo lo que esa aplicación necesita para continuar ejecutando en el PCB o BCP, la saco del procesador, o el sistema operativo la saca del procesador y pone otra tarea a ejecutar por X cantidad de tiempo, y así va barriendo todas las tareas, o todos los procesos, mejor dicho, todos los procesos que se están ejecutando, y les da una X cantidad de tiempo a cada una para ejecutarse. Disculpe, ¿le paso una pregunta? Sí, ¿Está relacionado con el round robin eso? sí. Está relacionado con el round robin, está relacionado con el FCFS y está relacionado con el SJF. Ah, está ahí. ¿Está? Estos son diferentes algoritmos, ya los vamos a ver. Estos son diferentes algoritmos de administración de esas colas de ejecución bajo diferentes criterios. ¿Está? Cada sistema operativo usa el propio y entre ellos hay mezclas, qué sé yo, podemos tener round robin con prioridad o SJF con prioridad, o podemos tener SJF para el procesador y FCFS para las diferentes colas. Ya lo vamos a ver todo esto en la próxima clase. Pero bueno, hay un algoritmo o una mezcla de algoritmos que administran esta asignación de tiempo en el procesador. Para que esto se dé, se tiene que ejecutar esta rutina que pertenece al kernel y que se encarga de hacer este cambio de contexto. Es decir, tomar todos los datos del proceso que se está ejecutando, guardarlos en algún lado para que no se pierdan, tomar todos los datos de otro proceso que está detenido, cargarlos en los registros de ejecución y lanzar o continuar la ejecución de ese otro proceso. Se agota el tiempo, saco los datos, los guardo, levanto los del otro, lo levanto a los registros de ejecución y lo continúo. Y eso uno tras otro. Guardo datos, restablezco, ejecuto. Guardo datos, restablezco, ejecuto. Guardo datos, restablezco, ejecuto. Parece pérdida de tiempo, pero bien, hay un balance, tiene que haber un balance. Y esto acá vienen criterios de diseño del sistema operativo. Todo eso lleva tiempo. Son ciclos de reloj, son tiempo de procesador, porque eso también lo hace el procesador, que se está perdiendo. Entonces tenemos ahí un balance de cantidad de tiempo de ejecución por proceso, cuánto tiempo ejecuta un proceso para que valga la pena y no sea una pérdida de tiempo. Supongamos qué sucedería si yo tengo 1000 procesos a los cuales el procesador les asigna 1 segundo de tiempo. ¿Está? Por decir números. Ahora, el cambio, el context switch, a mí me lleva, medio segundo. El tiempo que me queda para ejecución es de medio segundo, ¿tá? Porque ya usé medio segundo en generar, en levantar todos mis datos o todos los datos de ese proceso para poder
para poder ejecutar. Entonces ahí hay un balance entre cuánto demora el context switch, cuánto tiempo ejecutar y que la máquina, que el procesador no se la pase haciendo context switch. Saco, pongo y no ejecuta nadie. ¿Está? Todas esas decisiones son decisiones que se toman en el momento de diseño de un sistema operativo. Bien, bueno, un poco lo que decía recién. ¿Qué motiva el cambio de contexto? Bueno, una computadora que dispone de un único procesador solo puede ejecutar un programa al mismo tiempo. Para simular ejecución simultánea de 2 o más programas, es posible detener un programa y reanudarlo en otro momento, sin perder información. Los programas alternan ejecución durante cortos periodos de tiempo, aparentando que se ejecutan todos a la vez y que esto se lo llama ejecución concurrente. ¿Tá? Nosotros siempre lo llamamos ejecución concurrente, pero en realidad no es una ejecución concurrente. Concurrente nada. Concurrente puede ser cuando yo tengo más de un núcleo de procesamiento. Bien, ¿cómo funciona el cambio de contexto? Necesita la intervención del hardware, gracias a las interrupciones por el propio computador. Es posible expulsar a un programa, el programa en ejecución, para dar paso al sistema operativo a realizar lo siguiente. Salva el estado del programa que se está ejecutando, selecciona otro programa para ejecutar, restaura el estado del programa seleccionado y ejecuta el programa seleccionado. ¿Está? Lo que decía yo. Guardo el estado, elijo programa, restablezco, ejecuto. Guardo el estado, elijo qué ejecutar, restablezco y ejecuto. En todo eso entra en juego el BCP para almacenar todo ese estado y cuando al proceso le vuelva a tocar tiempo de procesador, poder continuar y saber dónde estaba ejecutando, qué tenía en memoria, qué direcciones de memoria apuntaba, todo el estado en sí que se necesita, que se creó cuando se lanzó el proceso. Andrés, eso que lo hace una sola vez por cada proceso, ¿no? Lo hace todas las veces que le toque procesar. De una vez, a un turno, es decir, claro. Guarda de uno, cuando guarda, ejecuta el otro, cuando guarda el otro, ejecuta el anterior o otro. Exactamente. Este algoritmo de scheduling determina la lista de ejecución y el tiempo de ejecución de cada proceso. Cuando se cumple esa condición de que, vamos a suponer, cada proceso ejecuta, no sé, 3 unidades de tiempo. Bueno, cuando se cumplen las 3 unidades de tiempo del proceso que está en procesador, vendrá el sistema operativo, le tocará acá en el hombro, le dirá, vamos, seguí, que viene el que le sigue. Entonces, levanta todos sus bolsitos, los guarda en un locker, y viene otro, y pone todo sobre la mesa, y ejecuta. Desparrama todo sobre la mesa y ejecuta. Hasta 3 unidades de tiempo. Viene el sistema operativo, le dice, vamos, tiene que venir el que estaba, o tiene que venir otro. Y así, por todos los procesos, que ya vamos a ver, están en condición de ser ejecutados, ¿tá? Porque no todos los procesos que tenemos cargados, iba a decir ejecutando, pero no están ejecutando. Todos los procesos que tenemos cargados en el sistema, no todos pueden estar en condición de ser ejecutados o de tomar el procesador. Ahora vamos a ver por qué. Entonces esto nos lleva a que un proceso, cuando está dando vueltas dentro de la máquina, puede tener más de un estado. En principio, puede estar ejecutando o no, ¿no es cierto? Está ejecutando porque está cargado en el procesador o está en otro lado. No sabemos dónde, ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es el estado de un proceso? Es la situación en la que este proceso se encuentra dentro del sistema.
Cuando se produce un suceso que altera las condiciones del sistema, puede modificar el estado de uno o varios procesos. A esto se lo llama evento y a la modificación del estado se lo llama transición de estado. ¿Está? Hay algo que sucede externo al proceso que le cambia el estado. Lo que decía recién. Viene, le golpea, le toca el hombro y le dice, junta todo, que viene otro a ejecutar. Un evento externo. El sistema operativo le está diciendo al proceso que está ejecutando, detenete, que va a venir otro. Y alguien que estaba detenido va a entrar en ejecución. ¿Está? Ahí está cambiando el estado. Uno está cambiando de en ejecución a en espera y otro está cambiando de en espera a ejecución. ¿Está? Y ahí tenemos un modelo de dos estados. Tenemos un estado no ejecutado y un estado ejecutado. O no en ejecución y en ejecución. Tenemos una entrada. Esta entrada es el inicio del proceso. Cuando el proceso inicia, queda en un estado de no ejecutando, algo lo activa y pasa al estado de ejecutado. De acá podría llegar a terminar y salir, o podría, por algún evento, pasar nuevamente por un evento de detención, pasar a un estado de no ejecutado. ¿Está? Este es el modelo de dos estados. O está ejecutando o no está ejecutando. Y cómo se mueve el proceso entre estos estados. Todo proceso cuando entra al sistema no arranca la ejecución directamente, entra y el sistema operativo es el que le va a decir, bueno, dale, ahora ejecuta. Algo lo pasa, un evento de activación lo pone en ejecución, finaliza y puede salir, o un evento de detención lo pasa de ejecutando a no ejecutando. Andrés, el tiempo de ejecución lo calcula la computadora. Lo define, ¿O el usuario? Lo define el sistema, está definido en este algoritmo de scheduling que yo te digo. Algunos sistemas operativos permiten modificarlo, permiten configurarlo, otros sistemas operativos lo tienen fijo. Ya tienen un determinado algoritmo con determinados parámetros y a eso se ajustan. Y otros sistemas operativos son dinámicos. Dependiendo de la cantidad de procesos que tienen y cómo está la carga del sistema, pueden alterar esos parámetros de ejecución, ajustarlos de acuerdo a estadísticas que maneja, supongamos este caso, bueno, me voy a meter en lo que es round robin, pero un sistema un algoritmo de scheduling que le da X cantidad de tiempo vamos a suponer, 10 unidades de tiempo a cada proceso de los que están esperando, de los que tiene en ejecución. Y el procesador tiene un solo proceso corriendo. Sería medio ridículo que el procesador, al tener un solo proceso, venga y le diga al proceso, andate, punta todo, y ahora dice, bueno, ahora vení. Entonces vuelve a poner todo. Está haciendo cambio de contexto y no tiene sentido, tiene un solo proceso corriendo. No lo saca, no tiene sentido que lo saque del procesador. ¿Está? Ahí, si el sistema operativo tiene la capacidad de hacerlo, podría adaptarse y modificar ese parámetro que tiene de 10 unidades de tiempo, como dijimos en un principio, a infinito. Hasta que no termine, no te saco. ¿Está? Y si entra un segundo proceso, adaptarlo y definir de vuelta un
una cantidad de unidades de tiempo para cada proceso. De otra forma, también podría llegar a ser que ante muchas, o sea, crece la cantidad de procesos, esas 10 unidades de tiempo sean excesivas, porque nos daría la sensación de que hay procesos colgados, ¿está? Porque esas 10 unidades de tiempo en 1000 procesos, y cuando llegue al último, el último va a dar la sensación de que está el famoso no responde, ese que se quedó ahí parado, que no sabes qué le pasó. Bueno, ahí el sistema operativo podría, si es adaptable, decir, bueno, achico la cantidad de tiempo para darle mayor, o sea, si bien le estoy dando menor cantidad de unidades de tiempo a cada proceso, le doy mayor posibilidad a todos porque el intercambio es más rápido. ¿Está? Pero bueno, hay sistemas operativos que lo hacen, hay sistemas operativos que no lo hacen, dependiendo de qué algoritmo tiene cada uno. Una mejora al modelo de 2 estados es el modelo de 5 estados. Acá aparecen algunos conceptos. Nosotros acá en el de 2 estados teníamos o ejecutando o no ejecutando. Y bueno, el sistema operativo decía, este está ejecutando, el resto no está ejecutando. Tengo un solo núcleo, puedo ejecutar un solo proceso a la vez, voy a tener uno solo en ejecución. Con el modelo de 5 estados, agrego otros estados que me dan una mayor versatilidad. Tengo, por ejemplo, el ejecutando, en el mismo caso que el anterior, el proceso está actualmente en ejecución. Bueno, como decía acá, asumimos que el sistema, la máquina, tiene un único procesador, de forma de que no hay forma que un proceso que está ejecutando en un lado después pueda ejecutar en otro, porque eso pasa también. Un estado de listo, un proceso se prepara para ejecutar cuando tenga oportunidad. Este estado que decíamos está preparado para ejecutar. Un estado de bloqueado, un proceso no puede ejecutar. Por algún motivo, por más que el procesador le diga, toma, el procesador es tuyo, y él no va a poder. Entonces, no tiene sentido que ocupe el procesador. Por ejemplo, un proceso que pidió un dato de disco, vamos a suponer. Mandó leer algo al disco, y hasta que no le venga del disco, él no puede continuar. Entonces, el administrador de procesos del sistema operativo sacará a ese proceso del procesador y lo pondrá en un estado de bloqueado, hasta que su bloqueo, que es la lectura de disco, se resuelva. No tiene sentido tener ocupando el procesador un proceso que está bloqueado, cuando por ahí tengo 10 procesos que están esperando para ejecutar, que están listos. ¿Está? Un estado de nuevo, un proceso que se acaba de crear, que aún no ha sido admitido, se trata de un nuevo proceso que no ha sido cargado en memoria principal, aunque su bloque de control de procesos sí ha sido creado. La carga de datos del programa para transformarlo en proceso implica que la controladora de disco vaya al lugar donde está alojado ese programa, lo lea y lo cargue en memoria. Eso lleva tiempo, y tal vez mucho más tiempo que lo que al sistema le lleva crear un bloque de PCB. Entonces, probablemente el sistema pueda crear el bloque de PCB, inicializar algunos datos, pero el proceso va a quedar en estado de nuevo hasta que todo lo necesario para funcionar esté cargado en memoria. ¿Está? Y un estado de saliente en el que un proceso que fue liberado, por algún motivo fue detenido, va a ese estado para indicar que
que va a terminar su proceso, que va a tener, ese proceso va a ser sacado de la lista de procesos y su PCB va a ser eliminado. Y este es el gráfico que nos determina cómo se mueven los procesos entre estos diferentes estados. Cuando un proceso ingresa al sistema, dijimos que queda en un estado de nuevo hasta que éste sea admitido. ¿Cuándo va a ser admitido? Cuando todo lo necesario para ejecutar terminó de ser cargado. Se cargó el programa de memoria, se inicializaron datos, el PCB fue creado, todo lo que es necesario para que el programa pueda empezar a ejecutar está listo. Una vez que eso se cumple, será pasado al estado de listo. ¿Está? De este estado de listo, por orden del sistema, en algún momento, cuando le toque y según el algoritmo de scheduling que está ejecutando el sistema, en algún momento va a ser activado y va a pasar al estado de ejecución, perdón. Y de acá pueden pasar tres cosas. Puede ser un proceso batch, no lee en disco, no solamente levanta algún dato, hace cuentas, lo saca, supongamos que por pantalla, y terminó. Entonces, se terminó su ejecución y va al estado de saliente. O sea, el sistema termina y el sistema operativo sabe que ese proceso termina y lo pone en el estado saliente. O puede ser que ese proceso sea que el scheduling que está ejecutando ese sistema operativo sea temporizado, por ejemplo. ¿Está? Por esto que decía, cada proceso tiene 10 unidades de tiempo de ejecución. Se cumplen esas 10 unidades de tiempo de ejecución, entonces el sistema operativo lo saca del estado ejecutando y lo pone en el estado listo. ¿Está? Se le acabó el tiempo de ejecución, pasa al estado listo. Y cuando le vuelva a tocar el turno, volverá al estado de ejecución. ¿Está? Supongamos que tenemos una lista. Cuando le vuelva a pegar la vuelta en la lista, el sistema lo cambiará del estado listo al estado ejecutando. Ahora bien, un tercer caso, una tercera situación, puede ser que ese proceso pida, supongamos, algún dato, como decíamos, lee una lectura de disco. Esa lectura de disco, el sistema operativo tiene que invocar el proceso tiene que invocar al sistema operativo, decirle tráeme el dato que tengo guardado en tal dirección de disco, por ejemplo. El sistema operativo dirá, bueno, listo, ya te lo traigo. Va al sistema operativo a buscar, pero el proceso no puede ejecutar más, no puede seguir ejecutando. Hasta que no le venga ese dato, él está detenido. Entonces, el sistema operativo lo pasa a un estado bloqueado para dar lugar a otro proceso a ejecutar. ¿Está? En este estado bloqueado quedará hasta que se cumpla esa condición que lo bloqueó. Supongamos, llegó el dato del disco. Una vez que ese dato llegó, el sistema dirá, bueno, este ya no está más bloqueado, pasa al estado listo para poder continuar su ejecución cuando le corresponda. ¿Tá? Acá hay un circuito que es obligatorio, o sea, no puede pasar del estado bloqueado automáticamente, o sea, llegó el dato, me voy a ejecutar. No, tiene que pasar por listo para que cuando le toque su turno, por el algoritmo que se esté ejecutando, por el algoritmo que el sistema esté utilizando, cuando le toque su turno, volverá a entrar en ejecución con ese dato que pidió de disco. ¿Se entiende? Bien. Y luego tenemos un modelo de 7 estados donde se agregan los procesos suspendidos. Se puede
analizar el concepto de proceso suspendido como los procesos que no se encuentran en memoria principal y que cumplen las siguientes características. El proceso no está inmediatamente disponible para ejecución. El proceso puede estar o no a la espera de un evento. Si es así, la condición de bloqueo es independiente de la condición de estar suspendido. Y si sucede el evento que lo bloquea, no habilita el proceso para su ejecución inmediata. El proceso fue puesto en estado suspendido por alguien, el mismo, otro proceso, el sistema operativo, con el propósito de prevenir la ejecución. O el proceso no puede ser recuperado de este estado hasta que el agente que lo puso en ese estado, o sea, el proceso o el sistema operativo, quien lo haya puesto, no lo saque de este estado. ¿Me pasa la pregunta? Sí. Ahí entraría también los procesos que entraron en swap, ¿no? Cuando hay recursos limitados, claro. Sí. Ahí tenés así como decíamos, por ejemplo, un proceso quedaba bloqueado por un pedido de disco, y en ese caso podría quedar bloqueado por un pedido de espacio en memoria. ¿Tá? Quiere cargar algún dato. Mirá, está bueno porque vamos a suponer que el proceso que se está ejecutando necesita cargar en memoria algo que tiene empaginado en swap, que bajó a memoria, a disco, a memoria secundaria. ¿Qué pasa? Queda bloqueado. Porque, o sea, bien, yo te traigo, te hago el swapeo de memoria. O sea, tengo que bajar, el sistema operativo dice, bueno, yo tengo que bajar alguna página, vamos a llamarlo página, o algún bloque de memoria para poder cargar el tuyo. El sistema operativo lo bloquea al proceso. Y bueno, y se pone a hacer eso. Y mientras tanto le da la ejecución, dice, bueno, continúa fulanito, continúa este proceso en ejecución. Mientras yo levanto ese bloque de memoria que me pidió el otro proceso. El proceso levanta ese bloque de memoria y el proceso que está en procesador le dice, yo necesito que me traigas un bloque de memoria que está en memoria temporal, o sea, que está en memoria virtual, que me lo bajaste de memoria. Ah, ok, bueno, pará, entonces lo bloquea. Y así empezamos a intercambiar memoria. Un proceso pide un bloque y el otro pide el otro, y ahí es cuando el procesador vos ves que el disco está furioso, prende la luz roja, acceso a disco constante, y ningún proceso se ejecuta. ¿Tá? Los procesos quedan bloqueados por una petición de un bloque de memoria que no tienen disponible, y el sistema operativo está intercambiando. Además de hacer el context switch, que está haciendo para sacar un proceso y poner a otro, está yendo y cambiando bloques de memoria, el bloque que le pide el proceso A, y cuando el proceso A está bloqueado, el proceso B le dice, tráeme mi bloque de memoria, entonces los cambia, y desbloquea el proceso, el otro pasa a ejecución, y el bloque de memoria, no, porque lo tuve que bajar porque el proceso B me lo pidió. Bueno, tráeme el bloque de memoria, y así están, se bloquean, se desbloquean, es un intercambio, son esos famosos swap, la máquina está haciendo swapping. ¿No? Te da la memoria, tenés muchos procesos corriendo, y se dio en una combinación, porque no sucede siempre, se dio una combinación particular de ejecución que genera esto. ¿No? ¿Cuál es la solución? Detener algún proceso. O sea, Bien. Sí. Reiniciar la máquina. En principio, la solución sería matar uno de los dos procesos. Lamentablemente, nosotros muy difícilmente sepamos cuáles dos de esos dos procesos son los que están generando ese
ese intercambio sin fin. Por lo general vamos y matamos tenemos la ayuda de que el famoso no responde. Claro, sí, a ampliar la memoria. Por lo Profe, general, sí. ¿no aparece en el administrador de tareas cuando el proceso está fallando? Eso iba a decir, por suerte, muchas veces matando el que te figura como no responde, algo zafás. Pero no siempre. O le podés cambiar la prioridad también cuando dice no responde en el mismo proceso. También. Ahí le das más tiempo al otro proceso a que termine de hacer lo que quería hacer y libere y el otro entre un poco más tarde. Exacto. Bien. Entonces, el modelo de 7 estados que decíamos. Profesor, Sí. en el PDF justo arriba donde dice la materia tiene unas 3 rayitas. Si lo apretas se sale lo de costadito y se ve un poquito más grande. Ahora me lo decís que ya terminé. Y un poquito de zoom, sería genial. No veo nada, ya chiquitito se complica. Ay, gracias. Damos toda la clase de vuelta. Andrés, no sé si ya lo mencionaste, pero todo este modelo de procesos apunta a qué sistema operativo. Porque estabas hablando del sistema operativo del proceso, pero para tener una idea más o menos de qué sistema operativo, en qué máquina estaría. No, estos. La arquitectura. Claro, estos son arquitecturas, en teoría, diferentes sistemas operativos pueden usar una u otra, eso no lo vemos, pero la mayoría de los sistemas operativos están basados en alguna de estas arquitecturas. Hoy en día en esta, en la de los 7 estados. La mayoría de los sistemas operativos tienen esta estructura de estados, este gráfico de movimiento de los procesos por los diferentes estados. Ya prácticamente no se, o sea, si bien fue muy utilizado, ya prácticamente no se utiliza, y obviamente es viejísimo. Acá, imagínate que acá no tenías la espera, un proceso que pedía una lectura a un dispositivo de entrada-salida, nadie lo sacaba, ¿tá? Quedaba ahí. Quedaba ocupando procesador hasta que volviera el dato que pedía del dispositivo de entrada-salida. Y en este modelo de 7 estados tenemos lo mismo, si nos fijamos, bueno, acá este es el nuevo, todo esto es lo mismo que la de 5 estados, ¿tá? 1, 2, 3, 4, 5, y tenemos el bloqueado suspendido y el listo suspendido. Podemos tener procesos que pasan del estado bloqueado al suspendido, lo llamamos bloqueado suspendido, o procesos de listo pueden pasar a suspendidos. ¿Está? Tenemos acá la suspensión de algún proceso desde el estado bloqueado, la suspensión de algún proceso desde el estado listo, y la suspensión en el momento que se está ejecutando también. O sea, el mismo modelo para procesos, subprocesos y procesos en segundo plano con la misma provisión. Exacto, exactamente. ¿Qué más? ¿Alguna duda? Y la vamos a tener todo de igual, no te preocupes. ¿Qué hora es? 7:10.
A ver. Vamos a ver si seguimos un poquito más. ¿Van para seguir? Y si usted quiere... a ver, ¿qué dice esto? 24. Yo creo que... ¿Dónde me ayudas? Hay un feriado en octubre, ¿no? Un feriado doble. Incluye viernes y lunes, ¿no? El día de la raza, va, el antiguo de la raza, parece que. Septiembre, octubre. 7 y 10 de octubre, creo que. 7 y 10. Si no me equivoco, sí. Y viernes 7 y lunes 10. Ajá. Ah, bien, está bien. No, está bien. Tenía dudas de si lo había sacado. Está bien, no está en la planificación. Bien. A ver, 24 de agosto. Cambio de contexto y cambio de modo. Modificación de procesos. Sí, vamos a cortar acá, porque si no les voy a hacer una ensalada enorme. Y el miércoles vemos planificación de procesos. Y ahí agarramos FCFS, prioridades fijas y dinámicas, SJF, round robin. Y arrancamos con la parte aprender a usar Excel. Bien, vamos a cortar acá, porque si no nos va a quedar a la mitad y feo. ¿Tienen alguna duda de todo lo que hemos visto en la clase pasada y esta?